de la Fundación Luis Amigo con la profesora Katy Millán. la cual nos va a responder unas preguntas en cuanto a la materia de evaluación y diagnóstico, en cuanto a su experiencia como psicóloga y lo que está elaborando en este momento en la universidad. Buenos días. Buenos días. Ay, repetí eso. Seguiste grabando porque nosotros Sí lo pueden editar. Sí, sí. Cuéntanos cómo fue tu experiencia cuando saliste de la universidad, después de eso, ¿qué hiciste? Bueno, yo terminé desde hace ratico. Empecé trabajando en clínica. Era un proyecto con la alcaldía de Medellín y las instituciones educativas. Se brindaba pues atención psicológica en los colegios de Medellín. Allí estuve alrededor de 7 meses. Me aburrí. Y ya posteriormente empecé a trabajar en una fundación que hacía toda la parte social de 2 empresas de petróleo. Entonces ahí estuve alrededor de 5 o 6 años con esa empresa. Y cuéntanos cómo fue tu experiencia en cuanto a este campo laboral. Al social. Sí. Bueno, mira, realmente eran como muchos retos porque yo estaba en la parte de proyectos, era como la coordinadora de esa área de proyectos de la empresa, entonces era pensar pues como propuestas que impactaran el desarrollo humano de las comunidades, que generaran también capacidad instalada en las mismas, entonces era un continuo pensar de qué estrategias, qué acciones se hacían con estas comunidades para cumplir como el objetivo que nos habíamos planteado inicialmente. ¿Y en qué te enfocabas inicialmente para realizar esos proyectos? Bueno, mira, algunos por lo general pues en términos de proyectos funcionan pues con licitación, ¿cierto? Por lo general eran propuestas que fueran de la mano no solamente como la satisfacción de las necesidades básicas, sino que es un acompañamiento social para empoderar a las comunidades. Digamos que eso básicamente era lo que se buscaba dentro de los proyectos. De acuerdo, ¿y de qué corriente te enfocabas? ¿Frente a qué corriente específicamente te estás refiriendo? Corriente psicológica, Teórica. humanista. Lo que pasa es que más que corriente, pues es más bien una postura teórica, ¿cierto? Menos para mí. Yo soy de corte relacional, pues es lo que se conoce en este momento como la psicología dinámica, que algunos lo denominan como psicoanálisis relacional. Digamos que ese ha sido como mi sustento teórico en las intervenciones que he realizado. ¿Por qué se llama relacional? Pues nunca lo habíamos escuchado. Lo que pasa es que con el tema dinámico hay todo un conflicto en relación porque el corte dinámico lo retoman de los modelos teóricos freudianos. Entonces, algunos lo habían denominado, era justamente por ese conflicto intrapsíquico que hay entre el yo, el ello y el superyo. E incluso en Colombia son pocas universidades que le llaman psicología dinámica. O sea, realmente hay también un asunto pues de nombre, que el psicoanálisis, ustedes saben que por lo general hay un asunto pues con el nombre, pero lo que dice básicamente el psicoanálisis relacional es justamente cómo el ser humano se estructura a partir de las relaciones y a partir de ese encuentro con otro. Eso no es otra cosa que relaciones objetales, lo que en algún momento propusieron pues lo dinámico, y justamente lo que retoma el psicoanálisis relacional es toda la teoría del yo, toda la teoría de las relaciones objetales. Es lo mismo que la psicología dinámica. Es lo mismo con otro nombre, Es lo mismo con otro nombre, sí. Solo que tienen, por ejemplo, otros autores que desde psicología dinámica uno no los conoce tradicionalmente, como es Mitchell, Daniel Ester, que justamente vienen a explicar justamente cómo cerebralmente el ser humano viene predispuesto para esa relación y cómo esa relación es lo que nos constituye. Cuando estuviste en los 7 meses en clínica, hiciste de pronto entrevistas iniciales. Bueno, ¿cómo hacías esa entrevista inicial? ¿Qué factores tenías en cuenta? ¿O cómo empezabas? O sea, como qué técnicas utilizabas o cómo era el proceso durante esa entrevista inicial. Bueno, ahí se sigue pues como todo el protocolo de la primera entrevista, ¿cierto? Entonces, por lo general los estudiantes tenían hasta un máximo de 8 sesiones.
era más bien una psicoterapia breve o unas asesorías, dependiendo pues como de la demanda también del paciente o del consultante. Bueno, inicialmente se exploraba pues como el motivo de consulta, que era lo que lo llevaba, a veces era remitido por la institución educativa, y sobre todo se exploraba como las áreas de funcionamiento social, en este caso como eran adolescentes, la mayoría, área académica, personal y familiar, eso como todo el tema de la primera entrevista, porque es muy difícil pensar en la primera entrevista aplicar una técnica, ¿cierto? Entonces Sí. digamos que era un asunto que se hacía posteriormente, o sea, la primera entrevista lo que buscaba era justamente indagar por ese motivo de consulta, hacer una impresión diagnóstica del paciente y sobre todo el nivel de funcionamiento de las áreas vitales. Listo. ¿Y entonces en qué momento consideraban necesario aplicar técnicas? Bueno, realmente no hay como un protocolo que te diga, este sí aplica técnica y este no. O sea, realmente lo que a uno le va diciendo de que cuando aplicar la técnica también depende del paciente y de la necesidad que se tenga para usar el instrumento. Yo soy más de técnicas proyectivas justamente por mi orientación teórica. Entonces, los que eran en términos de evaluación neuropsicológica, pues ya técnicas más objetivas, por lo general hacía remisión, ¿cierto? Porque ahí sí es como también la competencia de uno, entonces realmente con las no me atrevía, sobre todo porque sí, pues uno lo podía hacer, pero igual no podía intervenir en caso de que el chico tuviese alguna dificultad a nivel neurológico o a nivel cognitivo. Entonces, como las técnicas que más se usaban, dependiendo del paciente, de la situación, incluso de las dudas, por ejemplo, que uno podía tener frente al conflicto psíquico del chico, del adolescente. Entonces, por lo general aplicaba el TAT o el CAT, dependiendo pues del rango de edad del paciente. El otro que usaba era la figura humana, sobre todo cuando habían elementos que quería conocer a profundidad sobre ese cuerpo y sobre las percepciones que tenía del sí mismo. El TAT por lo general siempre no lo apliqué completo. O sea, era justamente solamente las figuras con los que veía que estaba el conflicto pues de quien consultaba, sobre todo porque era muy largo, las sesiones eran muy puntuales, entonces sí era más bien muy breve, dependiendo de la necesidad. Eso se puede hacer. Claro. No aplicar la prueba completa, sino aplicar como lo que uno considere necesario. Sí, realmente, si tú tienes claro, por ejemplo, en el caso de un niño, que el tema va con la relación del padre y que el niño, por ejemplo, no tiene dificultades con la alimentación, sino que hay un asunto de autoridad, puede ser desgastante para el niño que le apliques todo. O sea, sí, a mí lo que me interesa es eso que no se ha nombrado en relación, por ejemplo, a esa relación de pronto conflictiva con el padre, pues yo focalizo ahí, porque es que justamente las técnicas son una herramienta, pero uno puede ser, digamos que creativo en relación cómo la usa, dependiendo de las necesidades del paciente, pero más que el paciente es de uno, sobre cuáles son las inquietudes que no se logran verbalizar en el proceso terapéutico, pero que de pronto con una técnica específica se puede develar como esos elementos del orden inconsciente. Yo no sé si ustedes conocen una técnica que se llama la caja de arena. La hemos escuchado, pero no la hemos tratado como básicamente, pero si nos puedes contar, muy rico. La caja de arena, yo soy egresada de la de Antioquia. Sí. Y en la de Antioquia pues la tiene mucho, incluso la profesora que era pues como la experta fue mi docente, entonces nos las mostró. Obviamente es una caja gigante de arena con muchos elementos. Entonces el niño juega con esa caja de arena. Y que son también animalitos. Tiene todo, tiene sí. Animales, tiene personas, sobre todo en el caso de los niños, ustedes saben que la identificación con los niños suele ser más con los animales, de ahí que la fábula sea animales, no sean personas. Entonces tiene muchos animales, pero muchos detallitos. Entonces, obviamente no podías tener la caja de arena, entonces imaginen un jardín zen. Un jardín zen con esa arenita, pues esa era una mini versión de la caja de arena,
y con una cantidad como de estímulos también animales, y la idea era jugar con el niño y que nos contara historia alrededor de ese juego. Entonces, por ejemplo, era muy interesante cuando habían asuntos con la norma, como el niño siempre en las historias había un transgresor, alguien que siempre irrumpía la norma. Entonces uno como a partir de ese juego empezaba a hacer ciertos señalamientos a partir de esas historias que contaban los niños. Finalmente los niños ponen todo en el juego. Así Cierto. Listo. ¿Tuviste de pronto alguna dificultad en cuanto a la técnica? En este momento estamos muy enfocados como en la técnica de la figura humana y en el Rorschach. Por ejemplo, ¿tuviste alguna dificultad con alguna de esas dos técnicas o algo que digas que es de pronto peyorativo en esa técnica? O... Bueno, yo el Rorschach no lo utilizo. ¿Por qué? Primero porque yo siento que con el Rorschach hay un cliché muy hollywoodense en relación que es la técnica que todo el mundo conoce. A mí me parece personalmente muy de mucha dificultad. O sea, en términos de tener un dominio de la técnica y de la interpretación de la misma, me parece súper compleja. Para el psicólogo. Para el psicólogo, empezando desde ahí. Ajá. Entonces, digamos que no soy como seguidora del Rorschach, por decirlo de esa manera. Pues nunca me interesé, pero primero porque sentía que, pues aquí, por ejemplo, el curso que vi era insuficiente. O sea, que al menos no tenía como los elementos, y recuerdo mi profesora de proyectiva nos decía, es que si usted quiere ser competente con el Rorschach tiene que ver un diplomado, un seminario aparte, porque es que uno en proyectiva ve el Rorschach, pero ve casa, figura, árbol, ve el test de Phillips, pues ve el test de la familia, pero el TAT, el de ves muchos test, pero entonces el Rorschach realmente, de todos los que yo vi, me parece que el nivel de dificultad era mucho. Pero aparte de la dificultad, es una técnica que al menos conmigo pelea, porque es una técnica muy hollywoodense, que en las películas siempre es el cliché. Entonces hay una intervención, el del psicólogo, y siempre saca el Rorschach. Entonces eso también genera un imaginario en la gente de que ya me está evaluando. O sea, de que si usted me pone esa figura, como es la imagen que se ha proyectado desde las películas, entonces se generan cierta desconfianza y la respuesta no es lo mismo. Distinta, incluso hicimos una vez el ejercicio con un paciente aplicando el Rorschach y aplicando otra técnica. Realmente con el Rorschach siempre era el asunto de que yo estoy loco. A diferencia, por ejemplo, de la figura humana, porque es que esa no es la que no está el imaginario que sí está con la otra a través de las películas. Y en cuanto a la figura humana, o al test de familia, o casa figura árbol, ¿de pronto has tenido algún inconveniente? ¿O con eso sí has tenido buenos resultados? Sí, realmente la gente responde, pues en el caso, por ejemplo, de los niños y de los adolescentes, sí toca insistirles un poco, además por el momento evolutivo. Ustedes saben que el adolescente a veces con las técnicas proyectivas no se conectan tan fácil con los niños, incluso ciertos adultos, porque digamos que más que con la técnica es con ese otro con el que se va a aplicar la técnica, porque para algunos, como sobre todo los adolescentes, qué pereza, tengo que utilizar, o sea, desde su momento evolutivo, digamos que es muy complejo la técnica para ellos, no significa que no la hagan, pero es el nivel de respuesta. Más resistencia. Sí, es muy incluso la resistencia también tiene una razón de ser y es un momento evolutivo, ¿cierto? O sea, ya el imaginario, entonces yo no soy un niño. A diferencia pues, del niño, usted lo pone a pintar y él feliz, el adolescente ya... Y con los adultos, el tema está en que lo pueden ver como algo muy infantilizado, eso por un lado. O lo otro, como también la defensa es que yo no sé pintar, yo no sé dibujar, esa es digamos que la dificultad más grande. Ya en términos de la técnica, lo he visto, pero más que en mi escenario, es en el escenario de la docencia. Yo en algún momento di técnicas proyectivas y di psicología dinámica, pero más enfocadas del psicoanálisis relacional. Entonces, las dificultades que yo veía es que a veces los estudiantes son muy gomosos. Entonces, pues ellos saben que existe el instrumento. Entonces, usan el instrumento cuando no es el momento. O sea, no hay un objetivo claro
de por qué van a utilizar el instrumento. Entonces, el instrumento, en vez de ser una herramienta que aporte, es una herramienta que a veces no genera ganancia dentro del proceso, cuando no hay una claridad en para qué se va a usar, cuál es el objetivo y también cuál es el momento indicado en la consulta. Yo recuerdo un practicante que me decía que había aplicado una prueba en la primera entrevista. Entonces yo le decía, venga, uno por eso puede perder la práctica. Es que eso es de procedimiento, eso es de protocolo básico. Entonces, digamos que es ahí que y cuando uno habla con él, de verdad que está como oso, pues profe, sí, qué pena, pero entonces ahí como también ahí están las dificultades, es que los estudiantes se emocionan mucho con la técnica. Entonces a veces la aplican por aplicar. Exacto. Inicialmente. Y no hay un objetivo claro, o sea, no hay un objetivo claro con la técnica, no saben a dónde van a llegar. Y lo otro, y es que al igual que cualquier técnica, sea proyectiva o sea psicométrica, es indispensable cierto dominio de la teoría. Sí. Me explico. Por ejemplo, el test de relaciones objetales. El test de relaciones objetales puede parecernos muy oscuro, pero es un test muy rico si yo tengo claro el soporte teórico de las relaciones objetales. O sea, si no, a mí ese test, además porque desde la figura es unas figuras muy oscuras, son unos grises con unos rojitos por allá. Entonces, claro, el estudiante cuando lo aplica o no le ve la herramienta, no lo ve como un instrumento válido, o sea, al menos como que puede aportarme mucha riqueza. Por ejemplo, con los adultos, o sea, lo que empieza a emerger a partir de la aplicación de esas técnicas es muy interesante, pero ahí es importantísimo usted tener la noción clara de qué son las relaciones objetales, porque justamente eso es lo que indaga. En esa medida, si no hay un conocimiento inicial teórico de la razón de ser de la técnica, si ni siquiera se ha leído el cuadernillo, digamos que ahí sí pueden haber dificultades en términos procedimentales al aplicarla. Y ahorita nos comentabas que también has manejado grupos, entonces ¿qué técnicas grupales has desarrollado? Bueno, lo que pasa es que con las técnicas depende también como volvemos al igual que al objetivo que se tenga del grupo. Hay unas técnicas que se utilizan mucho en investigación, que se llaman técnicas interactivas, que si bien se pueden utilizar para la investigación, son técnicas también que permiten la otra cara y son de intervención. Entonces lo que está la colcha de retazo, el mural de situaciones, el árbol de problemas, que son técnicas que uno por lo general utiliza, pero que no tiene como el conocimiento de que hace parte de una amalgama de técnicas. Hay una que me gusta mucho que son de siluetas, para trabajar con personas jóvenes, para trabajar la noción del cuerpo, o sea, a partir de una silueta que hace parte pues del conjunto de técnicas interactivas, por ejemplo con víctimas, sobre todo los que tenían desaparecidos, el tema de la memoria histórica a través de las fotos. Entonces un ejercicio de fotoimagen con esa persona que no está. Entonces digamos que me gustan mucho esas técnicas porque la principal característica es que generan reflexividad en los otros. Entonces la técnica está pensada justamente para que el otro se toque, para que el otro también se cuestione sobre esos elementos de la vida cotidiana. Listo. ¿Cómo haces un diagnóstico diferencial cuando ejercías pues como la clínica o incluso en estos grupos pues sociales, como un diagnóstico? ¿Qué tienes en cuenta para ese diagnóstico? ¿Qué descartas, qué no descartas o cómo es el procedimiento? Bueno, yo creo que el diagnóstico sigue igual la misma lógica para ambos escenarios, tanto clínico como social. Sí. El primero, conocer cuáles son los recursos yoicos o recursos sociales que tiene tanto el individuo como el grupo, ¿cierto? Los recursos, pero también cuáles son las dificultades que se tienen. Es importante conocer cuáles son las redes de apoyo, tanto pues en el caso de la clínica, redes de apoyo familiares, sociales con las que cuenta el paciente, pero en el caso de lo social también cuáles son las redes comunitarias con las que contaría, ¿cierto? Entonces el hecho, por ejemplo, de estar por allá en un pueblito apartado, pero allá en un centro de salud, es una red de apoyo también. Entonces conocer fortalezas, debilidades, cuáles son las redes de apoyo. Para mí eso es como lo más, o los actores pues que están involucrados y que tienen, en el caso de lo social, incidencia con la problemática. Son como los tres ejes básicos. Obviamente van a haber más elementos, pero como básicos que debe responder un diagnóstico.
Y ya, no sé si Angie tiene alguna otra pregunta. No, ¿cómo te ha parecido toda la experiencia en cuanto a lo laboral? Pues vea, yo siento que he sido como afortunada en los escenarios de trabajo en los que he estado. Yo escucho historias un poco tenebrosas, porque ustedes saben que psicología en este momento, el número de psicólogos que salen es impresionante. Hoy en día la psicología se volvió como una moda. Una carrera muy light. Incluso tengo un semillero de investigación en la universidad y los chicos están haciendo una investigación sobre cuáles son los imaginarios que tienen los estudiantes para estudiar psicología. O sea, ellos qué piensan de la psicología. Y lo que hemos encontrado es, primero, que es una carrera de moda o una carrera muy light. O sea, como eso es tan fácil y la pregunta y la respuesta clave es No hay matemáticas. no hay matemáticas. Ajá. Que incluso creería que un buen psicólogo debe tener un razonamiento lógico importante. En esa medida, digamos que